Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre les saluda su amigo Luis Carpio. En esta ocasión vamos a hacer la lección número 14 del curso de Excel básico, en lo cual vamos a aprender a cómo inmovilizar celdas cuando nosotros una fórmula arrastremos hacia la derecha, y ese arrastre hacia la derecha en muchas ocasiones nos va a salir mal, porque las celdas se van a mover por defecto. Entonces lo que vamos a aprender es a cómo inmovilizar una celda para que cuando arrastremos hacia la derecha no salga algún tipo de error. Esta lección número 14 es la continuación de la lección número 13. Ustedes pueden recordar, en la lección número 13 nosotros aprendimos a cómo inmovilizar celdas cuando nosotros una fórmula lo arrastramos hacia abajo y salía mal, ¿no? Colocando el símbolo del dólar a la izquierda de una fila para que al momento de arrastrar una fila no se mueva y todo salga bien. Entonces, esto es la continuación de la lección número 13. Entonces, sí o sí les pido que si van a tomar esta lección, sí o sí lo repasen o sí lo hayan visto la lección anterior número 13 para que ustedes puedan entender bien esta lección, si no se van a perder. Eso más que todo quería aclarar para que no tengan ningún problema al tomar esta lección. Bueno, entonces comencemos. Antes que nada les voy a poner en contexto, les voy a explicar qué es lo que queremos hallar para que ustedes me entiendan lo que yo les quiero explicar. Acá tenemos una pequeña planilla, tenemos personas con su sueldo, acá tenemos bonos y acá tenemos total a cobrar. Estos bonos se refieren a un trimestre. Mejor lo voy a escribir para que me entiendan mejor. Un trimestre se refiere a los 3 primeros meses del año. Por ejemplo, enero, febrero y marzo sería el primer trimestre de cualquier año, ¿no? Y así los que siguen, los otros 3 meses serían el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Entonces, acá tenemos un sueldo fijo que ganan los trabajadores y acá tenemos un bono del primer trimestre. Esta primera columna sería el bono del mes de enero, este sería el mes de febrero y este sería el bono del mes de marzo. Mejor que lo voy a aumentar una fila para que me entiendan mejor. Acá, rápido nomás, clic derecho, insertar. Acá lo voy a poner, por ejemplo, para que se entienda mejor, enero. Entonces esto lo voy a combinar y centrar, y lo voy a poner, y a esto también le voy a poner sus líneas para que ya se vea mejor. Entonces, cada trabajador tiene un sueldo fijo cada mes. Sin embargo, aparte de su sueldo en enero, va a cobrar su sueldo más su bono, ¿no? En febrero igual, este trabajador va a cobrar su sueldo más su bono. Y obviamente, en el mes de marzo, ese mismo trabajador va a cobrar el mismo sueldo que le corresponde más su bono del mes de marzo. Entonces, cada trabajador tiene diferentes sueldos. Entonces, al final lo que queremos hallar es el trabajador cuánto va a ganar en enero, cuánto va a ganar en febrero, cuánto va a ganar en marzo, y al final lo que nos interesa es saber cuánto va a ganar o cuánto va a cobrar en ese primer trimestre su sueldo con sus bonos. Por ejemplo, en acá, ¿qué tendría que hallar? Acá tendría que darme el resultado de 1200 más 7, sería 1207. Por ejemplo, de ese trabajador dice que gana $900. Entonces, en acá, ¿qué quiero hallar? Sus 900 más el 5, ¿no? Que le corresponde. 900 más 5, ese es su bono de febrero. Por ejemplo, acá, este trabajador dice que gana 1200. Entonces, en el mes de marzo, ¿cuánto tendrá acá? 1200 más 7, acá me tiene que dar su resultado. Ya para que quede más claro, este, por ejemplo, dice que gana 1000, y quiero hallar en febrero, sería 1000 más 5, y me tiene que dar su resultado. Eso es lo que quiero hallar en cada uno de estas celdas. Y al final simplemente tendría que sumar este más este más este, y me tendría que dar el total a cobrar, ¿no?, de cada uno de los trabajadores. Ese es el objetivo que queremos llegar a resolver. Entonces empecemos. Por ejemplo, si yo pongo acá de frente igual, ¿no?, 1200 más el 10, enter, entonces me da 1210. Pero ahora si yo quiero arrastrar hacia la derecha, entonces nosotros podemos pensar que arrastrando hacia la derecha ya debería darnos el resultado de los demás meses, y lo vamos a hacer. Entonces agarro acá, clic izquierdo, lo mantengo presionado y arrastro. Esto de los arrastros ya lo vimos en las clases anteriores, suelto nada más, ¿no? Entonces nosotros al arrastrar podemos llegar a la conclusión de que esto está bien, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a analizar y lo revisamos bien, tenemos un poco de criterio, vemos que está mal. ¿Por qué estaría mal? Porque 1200 más 5 no es 1215, sería 1205, y acá me da 1215. Entonces esto está mal. Y si yo sigo analizando, 1200 más 7 no es 1222, ¿cuánto sería? 1207. Entonces este arrastre hacia la derecha está mal. Vamos a corregir esto porque es el objetivo de esta lección. Entonces, para poder corregir esto, lo primero que tenemos que aprender
y entender es comprender por qué sale mal, o sea, analizar y saber por qué sale mal. Cuando nosotros entendamos por qué esa fórmula está saliendo mal, entonces recién podremos corregir dicha fórmula. Si nosotros recordamos un poquito de la lección número 13, cuando una fórmula arrastramos hacia abajo, ¿qué es lo que pasaba? Generalmente las filas de las celdas de esa fórmula, generalmente las filas se movían de uno en uno. Y entonces nosotros colocamos el dólar a la izquierda de la fila que no deseábamos que se mueva y luego volvemos a arrastrar y corregíamos. Eso pasaba cuando tú arrastrabas hacia abajo. Pero ahora cuando tú arrastras hacia la derecha pasa todo lo contrario. Lo que va a pasar es que de tu fórmula las columnas se van a mover de uno en uno y las filas se van a mantener. Esa es la única diferencia. Entonces no olviden, cuando tú una fórmula arrastras hacia la derecha, lo que se va a mover son las columnas y las filas siempre se van a mantener. Por ejemplo, si yo acá ahorita selecciono la celda A17 y yo arrastro hacia la derecha, tengo la B, pero ¿qué es? Sigue siendo 17. Sigo arrastrando C, 17. Se dan cuenta que las columnas van cambiando de uno en uno y las filas se mantienen. Sigo avanzando D17, E17, F17. El 17 se mantiene fijo hasta el infinito, o sea, nunca se va a mover, pero sin embargo las columnas sí se van a mover de uno en uno. Y cuando arrastras hacia abajo, pasa todo lo contrario. Estoy en la celda A17, si yo arrastro A18, pero sigue siendo A. A19 sigue siendo A. A20 sigue siendo A. Entonces cuando arrastras hacia abajo, se mueven las filas y la columna se mantiene. Y cuando arrastras hacia la derecha, la columna avanza de uno en uno y las filas se mantienen. Entonces así funciona esto. Entonces si analizamos las fórmulas B7 más C6, obviamente que está bien, ¿no? Porque lo hemos hecho manualmente. Pero cuando hemos arrastrado, porque esta fórmula lo hemos arrastrado hacia la derecha, ¿qué es lo que ha pasado? Se han movido las columnas. Para que vean este movimiento, voy a crear una fila auxiliar, solo para explicarlos bien y para que me entiendan. Voy a insertar una fila. Por ejemplo, esta celda es B7 más C6. Lo voy a escribir, pero sin igual para que no sea una fórmula. B7 más C6. Entonces, si yo veo acá, B7 más C6. Entonces, bajo la lógica que les expliqué anteriormente, que las columnas se van a mover y las filas se van a mantener, entonces cuando yo he arrastrado esto de acá, esta fórmula he arrastrado, entonces estas fórmulas B7 y C6 van a cambiar. Lo voy a arrastrar. Entonces, han cambiado, son diferentes. Entonces, ¿por qué ha cambiado? Por lo que les decía, las columnas avanzan de uno en uno y las filas se mantienen. Por ejemplo, B7 ya no va a ser B7, ahora va a ser C7. Entonces la columna ha cambiado y la fila se mantiene. Más que sería, ya no va a ser C6, acá ya no va a ser C6, en el 1215 ya no va a ser C6, ¿qué va a ser? D, porque está avanzando la columna de uno en uno, D, y el 6 se va a mantener. Si yo abro esa fórmula, efectivamente tengo C7 y D6. Esto que era anteriormente, en el 1210 que era B7 más C6. Entonces la columna que era B se ha convertido en C y la C se ha convertido en D. Si yo lo abro, ahí está, ¿no? B7 más C6 y ahora es C7 más D6. Entonces, ¿qué habrá en el 1222? C7 más D6. Entonces, esta C7 ya no será C7, ahora que será de la C continúa el D y el 7 se mantiene. Más, ya no va a ser D, ahora va a ser E. E6. Entonces se ha movido de uno en uno. Si yo abro esta fórmula, efectivamente D7 más E6. Entonces es así como el Excel se comporta por defecto. Obviamente que esto no nos conviene a nosotros, no nos conviene que se muevan de uno en uno. Pero lo que tú tienes que analizar es cuál no quieres que no se mueva y cuál quieres que sí se mueva, o sea, cuál celda. Entonces ya vemos cómo funciona el Excel por defecto cuando arrastras hacia la derecha. Y ahora si analizamos esta fórmula, B7 más C6, obviamente que está bien porque lo hemos hecho manualmente, pero si yo fijo C7 más D6 está mal. ¿Por qué? Porque C7 es el 1210, pero más el D6 está bien, que es el 5. ¿Por qué está mal esto? Porque 1210, yo no quiero sumar 1210, lo que yo quiero sumar es 1200, 1200 más D6. Entonces esta fórmula ya estaría mal, porque 1215 está mal, ¿no? Igual acá, si yo abro esta fórmula, D7 más E6. ¿El D7 quién es? 1215.
yo quiero sumar 1215 más el 7 más el E6, no, ¿verdad? Lo que yo quiero sumar es 1200 más el 7. Entonces, esta parte de la fórmula está bien porque E7 es el 7, E6 es el 7, pero esta parte de la fórmula está mal. Entonces ya nos dimos cuenta por qué nuestra fórmula, nuestro arrastre está mal. Porque el B7 se está moviendo. Yo siempre quiero que sea B7. Entonces el objetivo es que siempre sea B7. Que sea siempre 1200 más 10, 1200 más 5 y 1200 más 7. Entonces, como yo no quiero que se mueva, ¿quién no quiero que se mueva esa fórmula? ¿El B7 o el C6? Obviamente el que no quiero que se mueva es el B7, ¿verdad? Porque siempre quiero sumar B7 más el 5, B7 más el 7. Entonces, se ha movido de uno en uno, por lo que ya los dije, porque cuando tú arrastras sí o sí se va a mover, quieras o no quieras. Entonces, tenemos que aprender a corregir. Entonces, ya sabemos que el B7 es el que no quiero que se mueva. Pero ¿qué tengo que movilizar? ¿La fila o la columna? En esta ocasión, en la lección anterior era la fila. Cuando en la lección anterior en el 13 poníamos el dólar a la izquierda del 7. ¿Por qué arrastramos hacia abajo? Pero cuando arrastras hacia la derecha tienes que ponerle el dólar a la izquierda de la columna. ¿Por qué a la izquierda de la columna? Porque el que no quiero que se mueva es el B7. Siempre quiero sumar B7 más 10, B7 más 5, B7 más 7. Entonces, no quiero que se mueva este 1200. Entonces yo pongo el símbolo del dólar a la izquierda del 7 y presiono Enter. Entonces, yo tengo que borrar esto y volver a arrastrar. Y si yo ahora reviso mi fórmula, ya está bien. 1200 más 5 es 1205 y 1200 más 7 es 1207. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al colocar todo el dólar al B7? Pues tú le dices al Excel, cuando yo arrastre mi fórmula hacia la derecha, no quiero que este B7 lo muevas de uno en uno, porque eso es lo que hace el Excel por defecto, lo mueve de uno en uno, como yo les expliqué anteriormente, como está acá abajo. Entonces tú lo estás inmovilizando, le dices al Excel, ¿sabes qué, Excel? No quiero que se mueva el B7, y el C6 sí quiero que se mueva, porque quiero que cambie, ¿no? De C6 después acá y acá. Entonces, con eso ya hemos dado solución a este ejercicio. Esto lo vamos a borrar, entonces ya está funcionando. Esta fila lo voy a eliminar, solamente voy a explicarles. Entonces ya funciona para la derecha, pero pareciera que el problema ya está resuelto. Ahora vamos a arrastrar hacia abajo. Entonces al arrastrar hacia abajo también pareciera que está bien, nunca se confíen. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aprender a corregir también esto. Eso ya aprendimos a corregir en la clase anterior, ¿no? Entonces 1500 más 10 no es 2710, es 1510. 1200 más 10 no es 3910, es 1210. 1000 más 10 no da esto, no da 4910, da 1010. Entonces está mal, ¿no? Está mal por lo que ya vimos en la clase anterior. Lo que pasa es que acá se están moviendo las filas, ¿no? Este lo vimos en la clase anterior, entonces lo voy a resolver al toque nomás. Entonces lo que no quiero que se mueva en este caso es el 10, ¿no? Siempre quiero que sea 1500 más 10, 1200 más 10 y me dé el resultado acá, 1000 más 10 y me dé el resultado acá, 900 más 10 y me dé el resultado acá. Entonces en esta ocasión esto ya no se mueve porque esto funciona para la derecha y acá le coloco el dólar en el 6. Si se fijan la diferencia, acá le estoy colocando el dólar a la izquierda de la fila porque en este caso se mueven las filas cuando tú arrastras hacia abajo y sin embargo si se fijan acá el dólar está a la izquierda de la columna. Porque cuando arrastras para la derecha, eso funciona para la derecha, se mueven las columnas. Entonces con eso le digo al Excel, ¿sabes qué, Excel? Cuando yo arrastro esta fórmula, el 10 no quiero que me lo muevas. Siempre quiero sumar el sueldo más el 10, el sueldo más el 10. Entonces yo arrastro esta fórmula hacia abajo, ya tengo unos resultados, ¿no? 800 más 10 es 810, 1200 más 10 es 1210. Y también nunca olviden que siempre el dólar se coloca en la fórmula principal, en la primerita, por así decirlo, porque a partir de ahí tú arrastras. Hay otros que encuentran el error y lo ponen el dólar acá. O el dólar acá, no. El dólar se coloca siempre en la primera celda, ¿no? Ya sea para la izquierda o para la derecha, siempre en la primera celda, porque a partir de ahí tú vas a hacer todos tus arrastres. Ya cuando ya está todo bien, entonces recién podremos arrastrar para todo lado. Ahora esto yo podría arrastrar hacia abajo y tendría que funcionar, pero todavía no está bien, porque esto todavía está mal, porque acá tenemos corregido el dólar en la segunda parte, entonces tenemos que volver a arrastrar para que esta fórmula se actualice y funcione con los $2. Arrastro hacia la derecha nuevamente, va a salir lo mismo. Sombreo los tres y yo puedo arrastrar todo hacia abajo. Y entonces ya habré resuelto todos, ¿no? 900 más 5, 905. 1200 más 7, 1000.
207. Ahora solamente nos faltaría, bueno, esta parte ya está más fácil. Usamos la función suma que vimos en clases anteriores y sumaríamos los 3. Entonces tendríamos el total que cobra en el trimestre cada persona. Bueno, sería todo por hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, déjenlo en la sección de comentarios. Y si ustedes desean más videos, más lecciones, más cursos que les va a ayudar tanto en su vida de estudiantes o como profesionales, pues les recomiendo que, si nos están viendo desde Facebook, denle me gusta a nuestra página, síganos. Y si nos estuvieran viendo desde YouTube, igual, suscríbanse al canal, denle a la campanita y así no se pierden ninguno de nuestros nuevos cursos, lecciones y videos. Hasta la próxima y chao.